Amigos y familia, muy buenos días. Qué bueno iniciar la semana compartiendo juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, Jesús en el lugar supremo, basado en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, donde la palabra nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto que acabamos de leer en la epístola a los Hebreos, podemos decir que es el resumen de la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos dice es que Él hizo el universo. Sabemos que sin Él nada de lo que existe había salido a la luz. Nos llenamos de admiración cuando entendemos algo de esa creación, ya sea lo infinitamente pequeño o lo infinitamente grande en su increíble complejidad y precisión. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo segundo que nos dice es que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Señor Jesús tomó forma de hombre para venir a este mundo y ser el portavoz de Dios. Luego se hizo nuestro sustituto al recibir en su humanidad la ira de Dios contra el pecado. Como nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Posteriormente dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como consecuencia de esa obra perfectamente cumplida, Dios le dio un título a Él, el título de Hijo y Heredero. Claro que ya poseía la gloria de ser Hijo de Dios, como nos dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. A esa gloria se suma la que Él adquirió como hombre perfecto, habiendo llevado a cabo la purificación de nuestros pecados, como nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este comienzo de la epístola a los Hebreos nos da la más alta idea del honor que el Señor Jesús tiene ahora y de la satisfacción de Dios respecto a aquel que le glorificó totalmente. Debemos comprender cómo el Señor Jesús hoy está en el lugar supremo. La palabra dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Dios le dio ese nombre sobre todo nombre. Dios le entregó ese poder y esa autoridad y lo sentó a su diestra hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro divino Salvador, vino y pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos también con Él ese acceso y nos sentemos en lugares celestiales junto con Él. Recordemos
que Él está sentado en ese lugar supremo que Dios le dio, porque hizo todo lo que el Padre le ordenó hacer, pero también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la misma obediencia, al recibirle en nuestro corazón y tenerlo como nuestro Señor y Salvador, podemos decir que Él es el que está sentado en ese lugar supremo para darnos autoridad también a nosotros y para guiarnos a vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios y podamos vivir en santidad, recordando siempre ese camino que Él nos dejó, esas pisadas y esas huellas que Él hizo, para que nosotros sigamos sus pisadas, caminando en su propósito, en su verdad, y de esa manera recibamos también esa bendición de ser hechos hijos de Dios. Somos llamados a heredar esa bendición como herederos y coherederos de la gloria de Dios, pero también para que cuando resucitemos podamos sentarnos en ese lugar supremo junto con Él para gobernar todo el universo. Porque el día de la resurrección dice la palabra que seremos llevados a las alturas para recibir esas coronas de vida, esas coronas de justicia que Él tiene preparadas para nosotros y podamos nosotros ponerlas delante de Él para gloria y alabanza de su nombre. Amado Dios, te damos gracias porque el sacrificio del Señor Jesús se hizo una vez y para siempre, para que todos los que hemos creído en Él podamos estar junto con Él sentados en lugares celestiales y glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de ser llamados tus hijos por medio de ese sacrificio perfecto del Señor Jesús. Amén y amén. Que pasen un feliz día y que Dios les continúe bendiciendo.